Es con gran satisfacción que en esta condición tan especial de organizador y de invitado vengo a participar en esta 12ª semana de estudios romanos. Quiero sí hacer en primer lugar una apología pro vita mea, señalando de que si bien el tema he intentado trabajarlo como corresponde a un simposio donde concurren colegas tan distinguidos, circunstancias entre las cuales, como va a quedar señalado más adelante, la fortuna ha competido deslealmente con la virtus, me ha impedido de que este tema quede redondeado como yo habría deseado. Evidentemente que hablar de la fortuna, en el caso mío, no es nada más que una licencia en lenguaje. Corría el año 29 a.C. y en el curso de la guerra contra los mesios, conducida por el procónsul Marco Licinio Craso, en un momento particularmente difícil, el centurión Comidio, él mismo bastante bárbaro, inspiró no poco terror a los bárbaros, recurriendo a la siguiente estratagema. Puso una tea encendida sobre su yelmo, de la cual, con el movimiento del cuerpo, salían llamas como si la cabeza estuviese encendida. Y con eso inspiró un inmenso terror a los bárbaros. Por otra parte, cuando se produjo el 9 después de Cristo, el desastre del cual Publio Quintilio Varo perdió 3 legiones a manos de Arminio y sus hermanos, entre los más perseguidos después del desastre estuvieron los abogados. A algunos les arrancaron los ojos, a otros les cortaron las manos, a uno le cosieron la boca, después de haberle cortado la lengua, y teniéndola en la mano, un bárbaro vociferaba: por fin, víbora, deja de silbar. Ambos episodios, dentro del amplísimo panorama que abarca la historia romana, tan rica en todo tipo de coloridos incidentes, con todo, llaman la atención. Por lo menos así me aconteció cuando, años atrás, leyendo las fuentes para la época de Augusto, comencé a familiarizarme con el epítope de Lucino Eneos Florus, es decir, el resumen de la historia romana de Floro, que aquí lo tengo en una edición Garnier bilingüe al francés, que toma todo esto. O aquí en esta espléndida edición italiana de la editorial Rusconi, solamente con la traducción al italiano, pero con una valiosísima introducción de doña Eleonora Salomone Cayero, que tuvo la voluntad de poner en mis manos cuando sabía que preparaba este tema sobre Floro, mi colega Nicolás Cruz. La amplia introducción evita que en gran parte yo tenga que referirme a más detalles de la vida de Floro, porque podría todo eso, con la mayor precisión del conocimiento actual que hay sobre este historiador, consultarse en esta edición. Hoy día sé que estas pinceladas en el grandioso fresco de la Edad Augusta son únicas, y que sin la preocupación de Floro por recogerlas en su manual, algo se nos escaparía de la recreación que las fuentes nos permiten. Ya que el manual pasa por ser una síntesis de Tito Livio, aunque en verdad depende de bastantes más autores,
bien vale la pena compararlos para visualizar el esfuerzo intelectual que hizo Floro para entregar una obra con unidad y literariamente tan lograda que muchas páginas alcanzan una elegancia propia de los mejores exponentes de su generación. Una edición en castellano de Tito Livio se aproxima a las 2000 páginas, sin contar las extensas páginas perdidas de las lagunas, para las cuales solo disponemos de los breves resúmenes que tradicionalmente se atribuyen al mismo Floro. Y una edición similar, hasta donde podríamos concebirlo, de la obra de Floro, llega a unas 120 páginas. Así que esa es la proporción. Se trata, pues, de un verdadero manual, apto para ser leído con facilidad, con interés y con provecho, evitando que la extensión y diversidad de los asuntos interrumpa la atención. Esto es tomado del mismo Floro. En un momento en que el Imperio Romano había conquistado su máxima expansión territorial, incorporando pueblos de muy distinta índole y de niveles culturales incomparables, se imponía la redacción de resúmenes de la gloriosa historia de quienes se proclamaban orgullosamente Romani Gentium Domini, los romanos, señores de los pueblos, también tomado del mismo Floro, para que, como lo va a subrayar Floro, lo conquistado se conserve, porque plus difficilius es provinciam retinere quam facere. Es mucho más difícil conservar provincias que conquistar provincias. En efecto, si ingente había sido la secular empresa de conquistar territorios que se extendían por 3 continentes, más ardua era la tarea de mantener viva la tradición y la adhesión a Roma como requisito indispensable para garantizar la ansiada paz. Sentir a Roma, respetarla, identificarse con ella, hacer propias sus artes cantadas por Virgilio, exigía un conocimiento de su historia, de sus dioses, de sus héroes, de sus grandezas y sus fracasos, para apreciar por sobre todos ellos el curso majestuoso del destino de la urbe. Solo así, leyendo su historia, se caerá en la cuenta de que se está aprendiendo no el destino de un pueblo, sino del género humano reunido en un imperio en el cual parecen haber contendido virtus y fortuna. También lo dice Floro. Y en un paréntesis para los alumnos, en este momento, cada vez que hablemos de virtus, hay que entender por ello el valor militar, fundamentalmente. Roma puede envejecer, pero igualmente rejuvenecerse, tal como lo afirma Floro en el Proemio, donde se lee literalmente, aun cuando sobre esto volveremos más adelante. Desde César Augusto hasta nuestro tiempo hay no mucho menos de 200 años, durante los cuales, por la indolencia de los césares, casi envejeció y se redujo a la nada, a no ser que bajo el principado de Trajano movió sus músculos y, contra la esperanza de todos, la senectud del imperio recupera las fuerzas como si la juventud hubiese sido devuelta. Este párrafo clausura la apretada visión de la historia del pueblo romano en 4 etapas que reproducen las de un hombre: infancia, adolescencia, juventas, después en casi robusta maturitas, la juventud y en cierto modo ya la
poderosa madurez y senectus, la vejez, y contribuye a hacer más atractiva la exposición de sus peripecias. Y este párrafo leído también es una de las pistas más seguras para los intentos de ubicar a nuestro autor. En la natural imprecisión cronológica que caracteriza a Floro, como a tantos otros escritores de la antigüedad, este dato, los 200 años que nos separan de Augusto, ha servido para postular a Floro como contemporáneo de Adriano. Adriano va del 76 al 138, y así identificarlo con el poeta y retórico del mismo nombre, de quien conserva Helio Spartiano unos versos en la vida de Adriano en la historia Augusta. Versos que dicen algo así: aquel que recorrió los límites septentrionales del imperio, y aquel que tuvo que dormir bajo tiendas, y aquel que bebió en las aguas turbias, refiriéndose a las campañas de Adriano. Y se recoge a continuación la respuesta que Adriano habría dicho: aquel que anda en los tugurios más sórdidos, aquel que vive de los vinos más malos, aquel que... siguen cosas en ese estilo, como las que acostumbra a comentar nuestro amigo Misero. Toda lectura supone una elección de puntos de vista desde los cuales se contempla el panorama que ofrece toda obra, elección de temas dentro de la compleja trama del texto, elección de afinidades y resonancias en la insondable profundidad de la cultura. El mismo escritor realiza su propia lectura. Esta es la primera, la más íntima, la más inefable, la más convincente y auténtica de la obra. Ella abre las posibles lecturas contemporáneas, de las cuales proponemos las siguientes, además, por cierto, de la lectura escolar, de la lectura que evidentemente en muchos momentos fue tal vez la más apreciada, en cuanto puede considerarse que este manualito de historia romana era un excelente texto para el aprendizaje de la retórica, a la vez que de la visión de Roma. Proponemos pues las siguientes lecturas. Al decir proponemos, estoy con eso señalando pistas para posibles investigaciones que yo hubiese querido en parte haber realizado, pero que quedan en este momento ofrecidas a algunos de los actuales o futuros cultores de la historia romana. La primera, la que siempre está ofrecida en la lectura de un texto, la del ignorante que aprende de ese texto y usa de los conocimientos que allí ve. La segunda, la del conocedor de la materia, pero que precisa de una ayuda a memoria. Y ya he dicho, si comparamos a Tito Livio con Floro, uno ve inmediatamente qué excelente ayuda a memoria es Floro para cualquiera persona que conozca la historia romana. Tercera, la del adversario de Roma, es decir, la de alguno de estos pueblos conquistados, que quiere conocer las causas de la grandeza de Roma. ¿Cómo es posible que esta Roma se haya extendido por 3 continentes y que allí puede encontrar más de una clave que Floro propone en esta combate entre virtus y fortuna y de las peripecias que de allí surgen, para ver cómo es que Roma ha crecido a tal punto?
Cuarta, que yo creo que tal vez fue la que tuvo posiblemente más en mente Floro en la redacción de su manual, la del admirador del imperio que quiere identificarse con sus ideales. La obra, bajo muchos puntos de vista, es no solamente un epítome, un resumen, sino que es también un encomio, es decir, una obra en que Roma permanentemente está presentada como tema de admiración para el mundo. A estas lecturas que llamamos las posibles lecturas contemporáneas, se superponen las que podríamos llamar las lecturas históricas, es decir, las lecturas que en la actualidad puede hacerse de Floro, sin que, por cierto, estas lecturas excluyan las otras, sino que, por el contrario, tienen que asumir necesariamente, yo diría, alguna de las otras lecturas para que realmente no sean unas lecturas meramente superpuestas sobre la obra, sino lecturas que consigan entrar en la obra misma. En esta propongo la siguiente. Primero, la lectura del testimonio tardío de los acontecimientos históricos. Ya vemos que si Floro es un contemporáneo de Adriano, no podríamos, o en estricto rigor, considerarlo una fuente directa para los acontecimientos que él resume en su manual. Pero, de todos modos, tal como lo señalaba con tanto acierto, como siempre, don Carlos, al hacerle la recomendación al profesor Bonocore de que era bueno para esta crisis de la mentalidad en el siglo III volver a las relecturas, también posiblemente en distintos niveles de República. Igualmente, en este caso uno, porque, olvidaba decir eso, porque como sea, Cicerón está mucho más cerca de estas crisis anteriores, igualmente nosotros podríamos decir, Floro, aunque tardío, es un testimonio mucho más cerca que lo que puede ser de interpretaciones historiográficas posteriores. Segundo, la lectura de que, al igual que entre los contemporáneos, hoy día puede hacerse para tener la síntesis de la visión del imperio. Y yo me permito recomendar ampliamente la lectura histórica de Floro como una excelente, logradísima síntesis de lo que es el curso del imperio. Tercera, tal vez la que podría resultar como la beta más interesante para la investigación histórica de Floro, la de las mentalidades, viendo cómo aquí se está presentando, ¿verdad?, toda una actitud y qué correspondencia hay entre esa actitud con las circunstancias históricas que se están viviendo en el momento de Floro, si es que le asignamos esa fecha que se supone. Y cuarta, la que se transparenta fácilmente en muchas de las páginas de Floro, y que por otro lado está también, diríamos, casi constituyendo un común denominador de la historiografía romana, la del moralista. Uno podría estudiar a Floro bajo ya la perspectiva no de un historiador, sino de la persona de que aprovecha del contar la historia para hacer una crítica a la sociedad de su tiempo, por lo tanto adoptar una actitud moral. Ya hemos dicho que estas diversas lecturas no se excluyen, sino que iluminan distintos niveles de redacción, recreando la verdadera trama del texto. Es decir, eso yo lo sostendría tal vez como el aporte modesto más significativo de lo que yo estoy haciendo, que no
el seguir una lectura evita el que uno esté atento a las resonancias que van apareciendo desde esos otros niveles en los cuales se ha ido haciendo la composición del texto. Muchas veces a lo mejor esos otros niveles han ido siendo incorporados a la trama del texto aún de modo inconsciente por el mismo autor. Sería el caso de las mentalidades. Ahí él es un exponente de algo que no pretende presentar, pero que queda tácitamente señalado. Floro ha sido leído y releído a lo largo de los siglos, y una gran parte de la admiración sentida por Roma y su grandeza procede de estas páginas en que se condensan tan magistralmente los hechos más notables de su prolongada historia. La elaboración de un manual, y de todo texto en el fondo, conscientemente o inconscientemente, lo acabo de decir, da cuenta de una selección. Antes había hablado de la elección de puntos de vista del historiador. Ahora hablo de la composición de la obra y de la selección que debe hacer el autor en su intento por entregar imágenes verosímiles con el mínimo de elementos posibles. Ahí está el gran esfuerzo intelectual. ¿Cómo seleccionar para poder entregarnos esta imagen? Si tenemos presente las preguntas formuladas en el exámetro transmitido por Quintiliano para precisar con la mayor exactitud un asunto, quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, cómodo, cuándo, es decir, traduzco para los alumnos, quién, qué cosa, qué pasó, dónde pasó, con qué medios se produjo, por qué aconteció, de qué manera pasó, cuándo pasó. Es decir, aquí están todas las preguntas clave para llevar adelante una investigación histórica. Veremos que solo en lo que toca a la cronología, Floro a menudo es incierto, en algunos casos aún más, habría que decir es contradictorio. En algunos casos es imposible de encuadrar con cualquier cronología. Se nota que no era la preocupación preponderante de él al entrar en la redacción del manual. En cambio, los sujetos, es decir, los personajes, abundan. Personajes históricos, héroes, dioses, al igual que los topónimos, lugares, ríos, campos de batalla, ciudades. Y lo mismo podría decirse de las explicaciones sobre los motivos de los acontecimientos históricos. Esta edición ya celebrada de la editorial Rusconi trae índices excelentes que me han evitado hacer este trabajo y que yo, en el momento en que esto se llegue a publicar, aprovecharé para poner en una nota señalando la cantidad de personajes, la cantidad de topónimos, etc. La obra, desde ese punto de vista, hay momentos en que se hace extremadamente densa, porque están los personajes que van como acumulándose uno tras otro para ir señalando las características de un acontecimiento, o más que un acontecimiento, de una situación que se repite a lo largo de la historia de Roma. El historiador, bien se sabe, trabaja con los testimonios del pasado, que en algunos casos se reducen a la anotación de un acontecimiento en una fuente histórica. Frente a este testimonio literario, la ausencia de otros restos materiales aparentemente más convincentes pareciera que aminora
la garantía que se le exige a la historia. Es interesante ver este enfoque metodológico, crítico, diríamos, que hace Floro del asunto. Floro está muy consciente de este problema, de tener que a veces depender nada más que de un texto escrito. Y es por eso que al narrar la destrucción de la poderosa Veyes, después de prolongado sitio, se pregunta. Hago notar, como en otras oportunidades, que he intentado en cada vez hacer una traducción directa, evidentemente aprovechando mucho de ambas traducciones al francés o al italiano, y por eso es que es muy posible que las traducciones a veces sean muy duras, porque sigo el consejo que encontré en un excelente artículo de nuestro colega Arbea, quien, comentando a Ortega, señala cuáles son los criterios que deben usarse para una traducción, en la cual no hay que simplificarle al lector el acceso a la lengua, sino que hay que obligarle al lector que haga lo posible por entrar dentro de las exigencias de la lengua. Por ahí va más o menos la cosa. Por eso es que al traducir al castellano, muchas veces la traducción es dura. Estábamos hablando entonces del problema que presenta el tener el testimonio histórico de la ciudad de Veyes. Hoy, ¿quién recuerda que existió? Pensemos que Floro lo está diciendo posiblemente en la primera mitad del siglo II. Tendríamos que preguntarnos ahora, ¿no? A finales del segundo milenio. Y no preguntarnos nosotros que trabajamos en este asunto, ¿no? Preguntarlo los que estudian historia, de la manera que sea, pero que por lo menos la estudien. Sino que preguntarnos así a nivel general. Hoy, ¿quién recuerda que existió? Salgamos a la calle, hagamos la pregunta. ¿Cuáles son los restos? ¿Cuáles sus vestigios? La fe de los anales se esfuerza a fin de que creamos que Veyes existió. Es decir, que el testimonio que dan los anales, la historia, eso es la garantía que el historiador tiene de que Veyes existió. Hoy día nosotros tenemos más garantías, ¿no? Estamos desde ese punto de vista en mejores condiciones gracias a la arqueología que lo que estaba Floro en ese momento, pero estamos en peores condiciones desde el punto de vista porcentual de lo que sabemos que existió y lo que no sabemos que existió. Un aspecto de la tarea del historiador es la descripción de los acontecimientos, con todas las limitaciones que por la naturaleza misma del asunto pueden darse, además de las propias de un manual, que debe evitar la acumulación de datos, principio que, por cierto, no siempre respeta Floro, sino que por el contrario abandona a menudo, gozándose en una apretada enumeración de personajes, quienes quedan con una magistral pincelada ubicados en su momento. Ahí está el mérito, no solamente en que esto es una guía de nombres, ¿verdad?, sino que hay algo que permite que el lector, una vez que ve el nombre, ya lo recuerda. ¿Cómo no apreciar la extraordinaria veta que se abre al conocimiento de la mentalidad romana gracias a la anotación, entre tantas, que hace Floro, como al pasar, acerca del caudillo galo Vercingetorix, comillas, cuyo nombre estaba compuesto casi para inspirar terror? Cuando uno ve Vercingetorix, cuyo nombre estaba... Bueno, evidentemente que el nombre ya no es un nombre que queda entregado así entre una serie de nombres. Yo no sé si ustedes, después de escuchar este comentario de Floro sobre el nombre de Vercingetorix, sienten que el nombre del caudillo adquiere como nueva resonancia dentro de nosotros. Para nosotros era un nombre del pasado, Vercingetorix. En cambio ahora
ya lo vemos como un nombre que inspira terror. No por quién era, sino porque el nombre, ya no podríamos decir en este caso la eufonía, sino la cacofonía, posiblemente para un oído, ¿verdad? Aquí tendría que acudir don Carlos en ayuda para decirlo cómo estaba la entonación musical del oído de Floro, para quien este nombre Vercingetorix, ¿verdad? Sonaba horroroso. Pero aspecto mucho más valioso es la interpretación que el autor propone de la génesis de las distintas series de acontecimientos que por el tema mismo del manual corresponden exclusivamente a guerras de conquista o guerras intestinas. Es decir, eso no lo habíamos dicho. En el manual no hay una visión de la literatura romana, como en cambio lo hay en ese otro manual que espero tal vez en otra oportunidad trabajar, que viene en este tomo en la primera parte, el de Velleius Paterculus. El de Velleius Paterculus, en cambio, uno de los méritos que tiene es que él se detiene en aspectos de lo que nosotros llamamos normalmente cultura. En cambio, este otro queda en el aspecto de lo que habitualmente señalamos bajo historia política. Y en este punto, en el de la interpretación, Floro no trepida en ser categórico. Una de las necesidades a veces de un manual. La causa de las guerras intestinas, las que no son justas ni pías, porque vamos a ver que toda guerra hacia el exterior son justas y pías, a excepción de algunas que él se preocupa de señalar. Pues bien, la causa de todas, subrayo el todas porque está tomado el texto de Floro, y yo siempre tengo cuidado de decirle a mis alumnos que eviten decir en la historia todo, porque siempre hay alguna excepción, o más de alguna excepción, que rompe esta aparente visión de la totalidad. Pero en cambio Floro dice, la causa de todas las guerras intestinas es la ambición desmedida, el exceso de bienestar. ¿Quién habría aquí que buscar, verdad, como antecedente para esta interpretación que hace Floro de las guerras, de las sediciones? Posiblemente ante su mirada panorámica, esta es la causa principal que visualiza, y por la necesaria economía de la redacción es así que lo afirma. Por cierto que Floro es lo suficientemente perspicaz para darse cuenta que generalmente esta causa, la de la ambición, es edulcorada con pretextos que tienen visos de honestidad, como en el caso de las sediciones dirigidas por los tribunos de la plebe. En el texto, que es uno donde se señala con toda esta fuerza, dice lo siguiente: tribunicia potestas excitavit causas omnium seditionem, fue specie quidem plebis tuenda, cuyos in auxilium re autem dominaciones civil ad quidemus. Es decir, el poder tribunicio excitó las causas de todas las sediciones bajo la especie, es decir, bajo la imagen, teniendo como pretexto, diríamos nosotros, que había una preocupación. Aquí aparece el tuenda que estuvimos viendo la otra vez en la ponencia de la señora Gramático, que había una preocupación, un cuidado por la plebe. Son especies. Es interesante, ¿no?, que un manual tenga el cuidado de no solamente estarnos entregando el resumen de los acontecimientos, sino que cuando llegue el momento hacer esta precisión.
Y en este mismo texto, que no puedo leer más, ¿verdad? Detenerme más en él, que merecería en sí un análisis particular, dice que in erat omnibus species equitatis. Todas se iniciaron bajo el pretexto de la equidad. Nuevamente el todas. Semejante es cuando presenta el origen del primer triunvirato. Así, ansioso César de adquirir dignidad, Craso de aumentarla y Pompeyo de retenerla, a la vez que todos ávidos de poder, les resultó más fácil apoderarse de la república. Este texto ilustra también una típica composición del estilo de Floro, que podríamos llamar, yo en esto sé que incursiono en terrenos que no son los míos, así que lo pongo a disposición de los profesores de literatura para que ellos hagan con esto lo que quieran, lo que podríamos llamar una gradación ternaria, es decir, la ordenación de tres elementos que tienen un común denominador, como puede apreciarse doblemente en la descripción de la batalla de Filipos. Recojo en el texto anterior lo que yo llamo la gradación ternaria. César de adquirir dignidad, Craso de aumentarla, Pompeyo de retenerla. Uno ve inmediatamente los tres ávidos de poder, pero uno en este otro ejemplo es excelente. En la descripción de la batalla de Filipos, cuando a Pompeyo los soldados increpaban su despreocupación, los aliados su demora, los jefes su ambición. Así los destinos se precipitan. Tesalia es escogida para la batalla y en los campos de Filipos se deciden los destinos de la ciudad, es decir, de Roma, del imperio y del género humano. Entonces, con una frase así, bueno, yo diría que para una persona que lee, estoy convencido de que los antiguos leían con mucho mayor lentitud que la que leemos nosotros ahora. No sé, eso, si alguien tiene referencia sobre el ritmo de lectura de los antiguos. Pero yo creo que sí, que no había desde luego ninguno de estos métodos que enseñan cómo leer, ¿verdad? Así, rápido, con una mirada, atravesando el texto. Entonces, es posible que con una lectura ya a la persona le quedase impreso para toda la vida lo que había significado Filipos. Allí donde se había jugado el destino de la ciudad, del imperio y del género humano, de la humanidad. Por cierto que recurrir repetidamente a este esquema puede limitar la complejidad de la realidad, que no siempre es ternaria, por cierto. Pero sin duda es un buen recurso literario para fijar en la mente del lector las características fundamentales de un asunto, y en cuanto tal, cumple con uno de los requisitos de un buen manual. Voy ahora a hacer una brevísima introducción a el capítulo con el cual se abre la obra de Floro. En realidad voy a hacer al revés. La voy a leer primero y después hacer el comentario. El pueblo romano, desde el rey Rómulo hasta César Augusto, durante 700 años, realizó tantas obras en la paz y en la guerra, que si alguien compara la grandeza del imperio con los años, los 700, estimaría una edad mayor para el imperio. Así, condujo ampliamente las armas por el orbe de las tierras. ¿Se fijan aquí donde yo hago las traducciones literales?
orbis terrarum. No digo por el mundo ni por otras cosas, ¿no? Para que se vea cómo lo decía. Condujo ampliamente las armas por el orbe de las tierras, de manera que quienes leen sus hechos aprenden los destinos no de un único pueblo, sino del género humano. En tantas labores y peligros fue arrojado que la virtud y la fortuna parecen haber contendido para constituir su imperio. Por lo que si alguna cosa vale que sea conocida, es esta historia. Sin embargo, porque la misma grandeza de la historia es obstáculo y la diversidad de asuntos, todos los temas que entran, interrumpe el esfuerzo de la intención de captar la unidad, haré lo que suelen quienes pintan la disposición de las tierras, pintan en el sentido literal. Como en una pequeña tablilla abarcaré toda su imagen. Aquí tenemos un buen testimonio de lo que eran los cartógrafos de la época. Tenían que reducir el esquema. Todo contribuirá, espero, a la admiración del pueblo príncipe, si a la vez y en conjunto muestro su grandeza universal. Ese es el exordio, entonces, del capítulo. Y ahora viene este punto al cual yo había hecho referencia previamente. Si alguien considerase al pueblo romano como a un hombre y toda su edad midiese cómo comenzó y cómo creció, cómo alcanzó cierto fruto de juventud, cómo después casi envejeció, encontrará 4 grados en su proceso. La primera edad fue bajo los reyes, cerca de 250 años, en los cuales luchó alrededor de la misma ciudad con los vecinos. Esta sería su infancia. La siguiente, desde los cónsules Bruto y Colatino hasta los cónsules Apio Claudio y Quinto Fulvio, se extiende por 250 años en los cuales sometió a Italia. Este fue un tiempo agitadísimo en hombres y en armas. Es lo que alguien llamaría adolescencia. Después, hasta César Augusto, 200 años, en los cuales pacificó todo el orbe. Esta es la exacta juventud del imperio, y como su robusta madurez. Desde César Augusto a nuestro tiempo, lo que había leído antes, no mucho menos de 200 años, en los cuales, con la inercia de los Césares, casi envejece y se reduce, a no ser que bajo el príncipe Trajano movió los músculos y contra la esperanza de todos, la vejez del imperio, como si la juventud le hubiese sido devuelta, rejuvenece. Esta introducción anticipa y sintetiza lo que entregará el manual. En primer lugar, está la identificación que se mantendrá a lo largo de toda la obra entre Roma y el género humano. En segundo lugar, la pugna entre la virtud militar guerrera, y la fortuna, el destino, el hado, en la generación de los acontecimientos, lo que presta tal atractivo a la historia. Y por último, un largo párrafo en que compara esta historia con las etapas de la vida de un hombre en la perspectiva que el romano tenía de ellas, y sobre lo cual volverá al concluir la exposición de cada etapa. Prima sin duda la síntesis que, en un golpe de vista, presenta todo el panorama de la historia de Roma, pero ella se entrega a través de una imagen en la cual se respeta la grandeza y la diversidad de esta historia. ¿Cómo no podría resultar altamente atractivo para los distintos lectores, como nos es hoy para nosotros, ofrecerles esta comparación que tiene la virtud de ofrecer a cada cual un elemento personal de comparación? Y ahora
me voy a permitir leer algunos de los resúmenes que hace al final de cada etapa, donde vuelve él a recoger este esquema y donde uno puede de nuevo apreciar estas características que he tratado de señalar en la lectura anterior. Al final de la primera etapa. Esta es la primera edad del pueblo romano, como su infancia, que tuvo bajo los 7 reyes, a fin de que lo que la razón y utilidad de la república exigía, en cierta manifestación de los destinos, a la vez que en el ingenio de cada uno encontrase su origen. ¿Qué pues hay más ardiente que Rómulo? Tal empeño fue necesario para ganar un reino. ¿Qué más religioso que Numa? Así la realidad lo pedía para que un pueblo feroz fuese mitigado con el miedo de los dioses. ¿Qué como aquel Turus, artífex del ejército? ¿Y qué más necesario para aquellos hombres belicosos que fortificarles la virtud con la razón? Nosotros habríamos esperado aquí la palabra disciplina para el ejército, y aparece la palabra rara. Yo digo eso porque uso la palabra del texto, ¿no? ¿Qué más constructor que Anco, que extendió la urbe con una colonia, la juntó con un puente, la defendió con un muro? Y en verdad, los ornamentos e insignias de Tarquino, ¿cuánta dignidad añadieron al pueblo príncipe en su mismo aspecto? Y el censo realizado por Servio, ¿qué produjo? Sino que la República Romana se conociese a sí misma. Por último, la inoportuna dominación de aquel soberbio aprovechó no poco, sino mucho. Así pues, en efecto, que agitado el pueblo por las injurias, se inflamase por el ansia de la libertad. Es el resumen de la segunda edad. Esta es la segunda edad del pueblo romano, y como la adolescencia en la cual alcanzó su vigor máximo, y como en la flor de la virtud inflamada y ardiente. Así todavía mantenía una cierta ferocidad propia de los pastores, todavía respiraba algo indómito. Por esto es que el ejército, habiendo hecho sedición en los campamentos, lapidó al general Postumio, quien no concedió el botín que había prometido. Por esto que bajo Apio Claudio no quiso vencer al enemigo cuando pudo hacerlo. Por esto que conducido por Bolerón y rechazando muchos la milicia, rompen las fases del cónsul. De allí que generales distinguidísimos que se oponían a su voluntad, la del pueblo, son condenados al exilio, como Coriolano, que ordenaba que cultivaran los campos, y no menos feroz que aquel hubiese vengado la injuria con las armas si su madre Veturia no lo hubiese desarmado con sus lágrimas, cuando ya avanzaba con los estandartes. O como el mismo Camilo, porque pareció que había dividido inicuamente el botín de beyes entre la plebe y el ejército. Pero este, mejor hombre, envejeció en la ciudad capturada y después vengó del enemigo galo a los suplicantes. Con el Senado también se combate, con más vehemencia que equidad, y bien a tal punto que abandonada las sedes amenaza a su patria de soledad y muerte. En verdad, en estas mismas sediciones admirarás merecidamente al pueblo príncipe, puesto que vindicó bien la libertad, bien el pudor, ya la dignidad de sus orígenes, ya el reconocimiento y las insignias de los honores, y entre todas estas cosas de nada fue el custodio más enérgico que de la libertad. Y no pudo ser corrompido con ninguna dádiva a cambio de ella, cuando
en un pueblo grande y cada día más numeroso, aparecen en tanto ciudadanos perniciosos. Es decir, que si ya entráramos a hacer aquí un análisis como correspondería de este texto, nos estaríamos dando cuenta que van apareciendo estas distintas lecturas que yo he propuesto. Porque nos damos cuenta, en primer lugar, de la capacidad de síntesis para entregar esta visión de esta segunda edad. En segundo lugar, se ve claramente cómo hay una intención moralista, porque toma este problema de las sediciones para señalar que, a pesar de todo lo que esto significó, siempre se estaba defendiendo un valor supremo que era el de la libertad, que de algún modo justificaba las sediciones. En tercer lugar, cómo hay que precaverse en todo momento, porque a medida que un pueblo crece, cada vez es más difícil su control y es más fácil que aparezcan hombres perniciosos. Italia está domada y sometida. El pueblo romano, teniendo cerca de 500 años, cuando hubo superado la adolescencia con buena fe, si esto es fuerza, si es juventud, entonces verdaderamente estaba robusto y joven, y comenzó a ser par al orbe de las tierras. Es decir, comenzó a equipararse al orbe de las tierras. Así, admirable e increíble de decir, el que había luchado por casi 500 años en la patria, a tal punto había sido difícil dar cabeza a Italia. ¿Sí? Toda la conquista de Italia. Para Floro todo eso es la patria. Es decir, el texto debería haber sido, como ven ustedes, usado en el Risorgimento. En los 200 años que siguen, 500 años para Italia, en los 200 años que siguen, recorrió África, Europa, Asia y, en fin, todo el orbe de las tierras con guerras y victorias. Vamos al otro resumen. Hasta aquí el pueblo romano, hermoso, egregio, pío, santo, magnífico. El resto del tiempo, aunque igualmente grandioso, también es más tormentoso y vergonzoso, ya que los vicios crecían con la misma magnitud del imperio. Es decir, uno se encuentra de que gran parte de la historiografía, de la investigación contemporánea sobre la crisis de Roma, está ya dicha en estas breves frases. De manera que si alguien divide esta tercera edad suya transmarina, la de la conquista más allá de Italia, que calculamos en 200 años, a los 100 primeros, en los cuales dominó África, Macedonia, Sicilia, España, con derecho y mérito, esta primera edad se proclama áureos, como cantan los poetas, y a los 100 siguientes, decididamente férreos y cruentos, y si es posible, más crueles, ya que la guerra contra Yugurta, contra los impios, contra Mitridates, contra los partos, contra los piratas, contra los galos y los germanos, en los cuales la gloria ascendió al mismo cielo, se mezclaron, esto que es la parte que corresponde a la parte egregia, pía, magnífica de Roma, se mezclaron las matanzas de los gracos y de drusos, además de la guerra servil, y para que no faltase nada a la vergüenza, la guerra gladiatoria. Por último, vuelto contra sí mismo por la mano de Mario y de Sila, y finalmente de Pompeyo y de César, casi con rabia y furor, nefasto, se laceró a sí mismo. Si bien todas estas cosas son juntas y confundidas entre sí, para que aparezcan mejor, a la vez para que los crímenes no oscurezcan las virtudes, serán referidas por separado. Es decir, que aquí entra la composición a establecer
órdenes distintas. Y primero, como comenzando, recordaremos aquellas guerras justas y pías con los pueblos extranjeros, a fin de que aparezca la grandeza del imperio que crece día a día. Después retornaremos a aquellos crímenes de los ciudadanos y a las contiendas vergonzosas e impías. Esa es la introducción a la tercera edad. Y aquí la conclusión de la tercera edad. Esta es aquella tercera edad transmarina del pueblo romano en la cual se atrevió a salir de Italia y rodeó todo el orbe con las armas. Y vuelve a hacer el resumen que me exige. No sé, ¿acaso hubiese sido suficiente para el pueblo romano contentarse con Sicilia y África? O aún carecer de estas mismas, es decir, quedarse reducido a Italia. Que crecer en tal magnitud que flaquease con sus fuerzas. Pues, ¿qué otra cosa produjo los furores civiles que las felicidades excesivas? La Siria vencida nos corrompió la primera. Después, la herencia asiática del rey de Persia. Y la abundancia de aquellas riquezas afligió las costumbres de la época y sumergió a la república oprimida con sus propios vicios como en una sentina. ¿Por qué, pues, el pueblo romano habría exigido a los tribunos campos y alimentos, sino por el hambre que el lujo había producido? De aquí surgen la primera y la segunda sedición de los Gracos y la tercera de Apuleyo. ¿De dónde los caballeros se habrían separado del Senado por las leyes judiciales, a no ser por la avaricia que tenían de las rentas de la República y a los mismos juicios como fuentes de provecho? De aquí Druso y la ciudadanía prometida al Lacio, y por esto la guerra de los aliados. ¿Qué más? ¿De dónde la guerra servil, sino de la abundancia de las familias? Aquí el término familia corresponde a todo lo que es el conjunto también de los esclavos, así que hay que pensar casi decir de los esclavos. ¿De dónde el ejército de gladiadores contra sus señores, a no ser por la largueza excesiva para conciliar el favor de la plebe entregada a los espectáculos, que hizo de los suplicios de los enemigos un arte? Y para tocar vicios más imponentes, ¿acaso la ambición de los honores no es incitada por las mismas riquezas? Se usa llamar guerra social, es decir, guerra con los aliados, para disminuir su odiosidad. Sin embargo, si queremos lo verdadero, es decir, que el historiador vaya a lo que corresponde, aquella fue una guerra civil, puesto que, como el pueblo romano se había mezclado con los etruscos, latinos y sabinos, y de todos produce una única sangre, un cuerpo hizo de todos estos miembros y uno de todos. No con menor crimen se rebelaban los aliados dentro de Italia que los ciudadanos dentro de la urbe. Y por último, la Italia y los otros pueblos se alzaron contra su ciudad madre y nodriza. Primero la lujuria, después la ruina de su patrimonio que de allí se deriva, y al mismo tiempo la ocasión de que en los extremos fines del mundo las armas romanas estuviesen desplazándose. Fíjense la gradación otra vez. Primero la lujuria, después la ruina del patrimonio que de la lujuria se deriva, y al mismo tiempo la circunstancia de que, la ocasión de que en los extremos fines del mundo las armas romanas estuviesen desplazándose. Esta introducción impulsó a Catilina, en el consejo criminal de oprimir a la patria, herir al Senado, matar a los cónsules, destruir a la urbe con el incendio, sacar el erario, en fin, quitar el fundamento a toda la república, y a lo que ni Aníbal parecía haber deseado, de facto, superarlo con sus aliados.
habría sido el fin del más hermoso imperio si aquella conjuración no hubiese encontrado a los cónsules Cicerón y Antonio, de los cuales uno descubrió la cosa con su industria y el otro la sometió por la fuerza. Y termino con este párrafo, que aunque corresponde a una situación anterior, vale la pena recoger. Gloria a esta ciudad, fortísima y a mi juicio dichosísima en sus manos. No está hablando de Roma, está hablando de Numancia. Gloria a esta ciudad. Defendió con fe a sus aliados, resistió con su fuerza por tan largo tiempo al pueblo apoyado con las fuerzas de todo el orbe de las tierras, es decir, a los romanos. Y por último, sometida a la ciudad por el máximo general, ningún motivo de alegría dejó al enemigo. Al enemigo. El enemigo son los romanos. No hubo un solo varón numanciano que conduciera encadenado, ningún botín, como que eran paupérrimos, y ellos mismos quemaron las armas. El triunfo fue solo de nombre. El párrafo final de la guerra contra Numancia entrega diferentes lecturas. La de los hechos propiamente tal, la de la posición personal de Floro frente a dichos acontecimientos. Ciudad fortísima, dichosísima en sus manos. Los romanos, enemigos. La del prestigio de los vencidos por Roma y del reconocimiento a la grandeza del ánimo. Tal vez en estas posibles lecturas más, muchas otras que podrían irse realizando, es donde podemos encontrar uno de los grandes méritos de este pequeño manual que pareciera tan postergado dentro de la historiografía latina y que yo me he atrevido pues a reivindicar con esta presentación. Muchas gracias.